Bienvenidos a nuestro podcast Una Gente Saludable. Mi nombre es María Alejandra Yepes Mari Carmen Nieto. y yo hoy les quiero comentar, vamos a empezar a hablar un tema súper interesante con respecto a las dudas que existen uno llegando aquí a este país con respecto al seguro de salud. Sí, por ejemplo, les quiero decir algo. Cuando yo conocí a Mari Carmen, ella me comenta algo que le había sucedido con su agente de seguro o dudas que tenía muy específicas con respecto a su seguro de salud. Y yo quería más o menos saber cuáles eran esas dudas iniciales que tenías cuando empezaste a ser cliente o sea, cuando obtuviste un seguro de salud. Ok, bueno, adquirí el seguro de salud, yo pagaba mi prima mensual Prima, la mensualidad. y entonces, bueno, un día me tocó hacerme un servicio diagnóstico, un MRI, y tuve que pagar cierta cantidad. Yo decía, bueno, pero si yo estoy pagando un seguro, ¿por qué estoy pagando tanto? Claro, por supuesto. Y bueno, yo llamaba a la persona y le decía, mira, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy pagando tanto? ¿Cuánto pagaste en ese momento? Mira, Un aproximado. me tocó pagar más o menos como $600 y yo no entendía el por qué. Yo así como que, ya ahora entiendo cuando los clientes me llaman y me dicen, mi seguro no me está cubriendo. Y yo, bueno, Claro. pero ¿por qué no te está cubriendo? Cuéntame qué pasó. No, bueno, me tuve que hacer un MRI y estoy pagando $300. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta el MRI? Entonces, es ahí la importancia de como de uno saber qué es un coseguro. Pero, por ejemplo, en ese caso, cuando uno le pregunta, o sea, al proveedor, bueno, ¿cuánto cuesta el MRI sin seguro? Ah, bueno, $3,000. Y la persona está pagando, bueno, tú pagaste 600. De Correcto. todas maneras, si tú me preguntas a mí, llegando o teniendo un seguro por primera vez, me parece igual muchísimo dinero porque yo estoy pagando un seguro de salud. Porque yo tengo que pagar más por hacerme algún tipo de examen, examen específico, pues. Sí, por eso es la importancia de conocer muy bien, por ejemplo, cuánto es el porcentaje que me corresponde cuando me voy a hacer ciertos servicios. Porque están los copagos, que son ya los precios establecidos. Por De tu ejemplo, seguro de salud. Ujú. voy al médico primario y pago $10, por O ejemplo. en algunos casos no pagas nada, porque hay muchos planes, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Pero el médico primario o la consulta con el médico primario no tiene copago, no tiene ningún tipo de pago en el momento de la asistencia con ese doctor. Correcto, pero en casos, por ejemplo, con lo que tenga que ver un centro diagnóstico, que eso te incluye rayos X, el MRI, un CT scan, muchas veces eso es a través de un coseguro, Ujú, ¿ok? O exactamente. sea, muy pocos son los planes que de repente dicen, mira, tú vas a pagar $200 si te haces un MRI. Ujú. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, yo siempre le pregunto a las personas, tú constantemente tienes que hacerte, no sé, un ultrasonido. Por ejemplo, en mi caso, yo cada 6 meses me tengo que hacer ultrasonido de tiroides Ok, y eso entra dentro de lo que es un examen un diagnóstico. examen diagnóstico. Entonces, yo siempre trato de buscar un plan que yo tenga que pagar el 25% de coseguro. Porque hay planes que de repente te dice es el 50%, a veces te dice 50% después del deducible. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pagar el deducible más el 50%. Tú sabes que una de sobre todo de las dudas cuando uno tiene un seguro aquí por primera vez bajo la ley de ACA, lo que van a estar quizás escuchando como el Obamacare, o sea, todo nombre que se le da al seguro de salud aquí en los Estados Unidos, al principio, uno obviamente califica y todos los planes tienen el coaseguro, tienen un deducible y tienen un gasto máximo de bolsillo al año, ¿ok? Ujú. Y estos conceptos como tal son tan difíciles de que las personas lo entiendan. Y te lo digo porque así como a ti te pasó, que llegaste y tuviste que hacerte un MRI y pagaste $600, a mí me pasa todos los días con los clientes que mira que estoy aquí en el SANE, o sea, en algún centro específico porque tengo que pagar $50. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Aquí hablamos de costos compartidos, que eso siempre sucede con los seguros de salud. En dependencia al ingreso, el crédito fiscal, que ya le hemos hablado en otras ocasiones, va todo lo que serían los copagos específicos de nuestros planes.
Por ejemplo, yo cuando ayudo a alguna de las personas, bueno, a todas las personas, siempre le mando lo que es el resumen de beneficios de cada uno de los planes, si es individual o familiar. Eso es algo que está ya establecido una vez que obtienes tu seguro de salud. Correcto. Y ahí Y sale que no son iguales en todos los planes, no son iguales en para todas las todas las compañías. personas. O sea, eso varía en dependencia del ingreso de la persona. Hay personas que de repente llegan y dicen, ay, pero si yo pago más, ¿me puedes bajar el deducible al gasto máximo de bolsillo? No. Porque eso ya está establecido en el seguro de salud, en su plan del seguro de salud. Y es complicado entenderlo, porque también hemos tenido muchísimas personas que pagan mucho más de mensualidad, pagan $600, $700 y siguen teniendo los copagos súper altos y es ahí donde se crea como que esa discrepancia. ¿Por qué? Si yo estoy pagando tanto de seguro de salud, tengo un gasto máximo de $9,600 o de 18,000 y pico de dólares. ¿Por qué? Porque eso está establecido en tu seguro médico, pues en tu plan de seguro médico. Sí, y fíjate algo que pasa mucho, sobre todo con la gente, con los venezolanos que me llaman y me dicen, ay, pero ¿hasta cuánto? O sea, ¿cuál es el monto de cobertura? Creería que Porque todo, o sea, en Latinoamérica como tal, las estructuras de los seguros de salud funcionaban son diferentes. similares en Latinoamérica, Correcto, pues. porque uno se compraba un seguro, por ejemplo, en Venezuela, y te decía, te cubre, no sé, hasta $50,000. Aquí ocurre lo contrario. Ujú. Aquí te dicen, tú vas a gastar hasta 3,500 durante el año y ya después de esos 3,500, el seguro te cubre la totalidad. Por ejemplo, si una operación, me voy a ir a un ejemplo súper real, lo que me pasó a mí. Mi operación de cuando me extrajeron el nódulo de la tiroides tuvo un costo de $125,000 y mi gasto máximo de bolsillo fue de $1,500. Mientras que me hacían exámenes y evaluaciones, yo iba pagando. Antes de la operación. Correcto, yo iba pagando. Que si, bueno, un ultrasonido, no sé, pagaba $100. Los exámenes ¿Qué me eran tus tocaba. copagos? Correcto, eran los copagos establecidos, porque mi plan tenía copagos para todo. Y ya al momento de la operación me dicen, bueno, no, lo que vas a pagar son $1,000. Y yo, ok, chévere, se paga. Cuando a mí me llega la factura, yo de verdad quedé súper sorprendida porque no sabía que ese era el costo. Y Sorpre- decía $125,000. Y yo, ¿qué? Y tenía el gasto máximo de bolsillo bajo. Pero como les digo, no es el mismo caso para todos, porque si la persona gana muchísimo dinero, y si no tiene tantos dependientes en su declaración de taxes, entonces pagamos más, el gasto máximo de bolsillo es más alto, los copagos son altos, el coinsure también es súper alto. Mm, Una de las cosas que yo cuido mucho como asesor de seguro de salud, sobre todo cuando, bueno, están llegando, pues vamos a hablar de ese caso en específico, que todos son distintos, ¿no? Pero cuando están llegando, que tienen un ingreso promedio bajo, ¿ok? Según la tabla del Federal Poverty Level, estipula cierto porcentaje, donde te va a ayudar con respecto a eso, a las mensualidades, a los copagos, a los deducibles y a los gastos, al gasto máximo de bolsillo. Entonces, cuando yo hago el análisis, ¿ok? Si son familias con niños menores, si son familias con niños y adultos mayores de 65 años, uno siempre hace como que cierto análisis en ventaja de la persona, de la familia, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, el año pasado, este año yo tuve, bueno, tenía obviamente mi seguro de salud, pero cuido mucho, sobre todo cuando está estas situaciones, o sea, como que niños y mayores, de que los copagos sean bajos, Ujú, dependiendo del ingreso. Pero si correcto. está la posibilidad, ¿por qué no buscar algo que realmente sé que van a aprovechar al 100%? ¿Ok? Donde el Urgent Care tenga un copago de $15, por ejemplo, si es el caso. Donde el copago de cuidado de sala de emergencia, que es una de las cosas que siempre me preguntan, sobre todo las mamás, que como que, ¿y si mi hijo se cae y entro al hospital, cuánto tengo que pagar? Eso es una preocupación de todas nosotras, porque es cierto, o sea, a mí Sí. me pasó con Sofía que yo fui para el hospital, mentira, fue para el Urgent Care porque tenía lo de la fractura, se cayó del columpio y se fracturó el brazo. Y bueno, obviamente uno que tiene como que este conocimiento más, más de día a día, yo voy para el Urgent Care, la vieron, pagué $15 y me mandan al hospital. Y yo ya esto ya lo había comentado, pero el copago del cuidado de emergencia era del 25% del costo de la emergencia. En el momento que yo estaba allí, le pregunto, mira, ¿cuánto tengo que pagar? Saliendo con la muchachita y ajá, el cabestrillo, no sé cómo le dicen aquí, como que el yeso en el brazo. Y me dice, no, te va a llegar la factura a tu casa.
del costo. Y uno queda, si yo no supiera seguro, uno queda preocupadísimo y uno dice, bueno, aquí fue. No, ya hay Aquí personas, fue, no, ya hay ¿cuánto me va a personas, llegar la factura? Porque no, pero hay personas que dicen, no, yo no pagué nada, pero ¿hace cuánto tiempo te pasó? No, la semana pasada. Yo le digo, bueno, espérate un mes, 2 meses, porque incluso hasta ese es años. el tiempo Pudiese pasar que hasta yo he visto experiencias que pasan 8, 10 meses y le llega la factura en la ese factura tiempo. de la emergencia, correcto. Cuando me llega el copago, o sea, me llega la factura a la casa, te sale como que esa relación general, así como a ti, que es bueno, el costo de la emergencia, porque le hicieron, bueno, la placa, la vio un especialista, después la vio otro, no, no, mira, es que no hay que operarla, sí hay que operarla, esta sí, esta no, ¿verdad? Entonces, en ese caso, me llega la factura y fueron como $7,700. Y, y uno o sea, yo te voy a decir una cosa. No importa lo mucho que tú sepas, en ciertas circunstancias, así como que de nervios, pues, tú a veces no lo ves. Y nos pasa muchísimo con, mira que me llegó esto de $7,700. Y yo, ok, sí, en la parte de arriba, vamos a Esto leerlo no es bien. un bill, Y dice, esto no es un bill, esto es una una relación. explicación de Y beneficio. abajo salía el copago, su copago es del 25% y eran de $1,300. Era lo que yo tenía que pagar, o algo así, un número similar a eso. Igual las personas dicen, pero ¿por qué tengo que pagar tanto? 1,300. Ese es el 25% de la emergencia de No, tu copago. y aquí la ¿Ok? emergencia, ¿cuánto no cuesta una emergencia? O sea, No, si no, tú no no. tienes seguro y va, ¿no? $50,000 mínimo, Sin seguro de mínimo. salud. Entonces hay personas, no, no me cubrió, no, si te cubrió, si tú ves bien la explicación de beneficios, que eso es lo que te corresponde. Yo digo que, bueno, lo bueno de todo es que, y a veces que desconocemos eso, que cada vez que utilizamos el seguro, ejemplo, hacemos un copago por un especialista, por laboratorios, pagamos medicamentos o de repente, bueno, me tocó hacerme un MRI, pagué, no sé, el 25% o el 50%, todo eso se le va restando al gasto máximo de bolsillo. Y pasa mucho con un ejemplo que me encanta, me encanta, Ujú. es el de las embarazadas. Cuando tienes tu seguro de salud y bueno, saliste embarazada, entonces siempre es como que una comunicación con la gente, ¿no? Y la preocupación, mira, pero Me nada, cubre. ven acá. Entonces, porque en Venezuela no funcionaba igual y era esta misma educación que teníamos antes, que lo dijiste al principio. Mira, bueno, este seguro en mi país me cubría hasta $50,000, pero los embarazos, voy a poner números redondos, ¿no? O sea, un parto natural, yo me acuerdo así de la diferencia. Un parto natural sale en 50,000, pero si es cesárea te salen 75,000. Ajá. Entonces tú te quedabas así como free, que No, y miércoles, a mí me aquí preguntan no, eso, mira, pero si es cesárea, más costoso. porque es la cultura. ¿Ok? Entonces tú, bueno, mira, entonces comprabas eso, lo que llamábamos torres de seguro. Bueno, tengo un seguro principal que me cubre 50,000 y otro, mira, agarré otro por ahí que me va a cubrir 40,000 más, pero voy a agarrar uno como un repele más allá. Entonces comprábamos torres de seguros y así es como nosotros nos educamos, ¿me entiendes? Aquí no funciona así. No, aquí tienes que Cuando tener un tenemos solo nuestro seguro. plan de seguro de salud, la persona está embarazada y eso es muy interesante cuando tenemos esta conversación porque es la educación que le das y la tranquilidad que le das a esa persona, ¿ok? O a esa familia. Mira, no pasa nada y le explico el plan específico. Tu gasto máximo de bolsillo, voy a poner igual, números redondos, es $2,000, ¿ok? Tu embarazo es de 9 meses. Entonces, durante esos 9 meses, esa persona, tú, si quedas embarazada, disculpa, vas a hacerte los ecos, que es una vez al mes, quizás, si es el caso, los exámenes de laboratorio. Entonces, bueno, en el eco, ponte tú pagaste $100. Tienes de 2,000 de gasto máximo, pero todos esos copagos van a ir dentro. Yo siempre se lo explico a las personas. Todo lo que tú vayas aportando a tu seguro, de tu seguro de salud va a ir deduciéndose de ese gasto, y es que la palabra lo dice, es muy sencillo, pero como no es un concepto Conocido. conocido, porque eso nosotros escuchábamos deducible, tienes un deducible de $1,000, ok, ya, ¿cuándo lo vas a dar? Cuando entres a la emergencia, cuando vayas al hospital, Correcto, ok, porque hay planes que tienen deducible. claro, Entonces, ese deducible lo vamos a pagar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si tenemos una cirugía programada y el ujú, deducible son $1,000, te dicen, debes pagar $1,000 y tu gasto máximo de bolsillo es 3,000. Entonces, pagas $1,000, te hacen la cirugía y después te dicen, vas a pagar tanto por la cirugía. ¿Ok? Entonces, ese deducible también se le resta al gasto máximo de bolsillo. O sea, cada vez que utilizamos el seguro, vamos restando ese gasto máximo de bolsillo. Se paga una vez al año. O sea, si yo consumo mi deducible en una operación y de repente yo tengo que ir a una emergencia, entonces ya no tengo que pagar más nada porque yo ya gasté mi gasto.
necesito ir a un especialista, no, ya consumí mi gasto Y eso es máximo anual. una de las bondades más increíbles que yo he visto en los seguros de salud aquí, que no importa ni siquiera el tema del ingreso de la persona, porque de repente si estás pagando una mensualidad, que estás pagando $600, pero tuviste una situación de emergencia. Yo tengo casos muy reales de varios de mis clientes que, bueno, lastimosamente pasaron por esas situaciones. Entonces, bueno, tuvieron un accidente de carro fortísimo, súper grande, y estuvo en terapia intensiva un par de meses, ¿ok? Y la factura fue de prácticamente $1.000.000, pero su gasto máximo anual era en ese momento, te estoy hablando de hace años, de $950, ¿ok? Su gasto máximo en el año. Esa persona que hizo, le llegó su factura de $1.000.000, pero él pagó lo que le correspondía según su plan de su Correcto. seguro de salud, que eran $950. Él pagó eso. Y el resto del bill, el resto de esos 900, no sé cuántos miles de dólares, lo pagó la compañía de seguro. Y así funciona con todas las Con todo. coberturas de seguro. Incluso con las personas que tienen cáncer. Yo tengo personas Mm, que, no sé, ya llevan 2 años con cáncer. O sea, para mí esos son clientes súper especiales. Siempre los sí, llamo. El le das momento. como una especie de seguimiento a Sí, sí. a esa casa. No, con la renovación siempre, y ellos a veces me dicen, me quiero cambiar de compañía. Yo le digo, no, porque tú ya tienes tus especialistas. Eso sería como comenzar de nuevo. Es mejor ya lo que conocen tu historial. Lo cierto es que muchos de ellos, y ya a mí me da así como Alegría. cosa, no, como cosa cuando ellos, yo de repente le digo, no, mira, tu gasto máximo anual es de 4,000, por ejemplo. Y ellos me dicen, no, bueno, ya dentro de los 3 primeros meses del año, con todo lo que me tienen que hacer con respecto al cáncer, yo ya he cubierto eso, pues. Entonces, está bien ese plan. Y yo me quedo así como que, bueno, pero Pero, ¿sabes por qué pasa esa respuesta? ¿Cuándo sucede esa respuesta? Cuando ya el cliente está como educado, cuando ya él ve realmente el beneficio, cuando ve, bueno, un MRI cuesta $5.000 y yo estoy pagando 600. Entonces, berro, si me estoy ahorrando una cantidad importante de dinero en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, ¿me entiendes? Porque más allá de todo, el seguro de salud lo que te hace es controlar, prevenir, cuidar tus finanzas. Y las personas difícilmente lo entienden, o por lo menos es como que más complejo entenderlo cuando no ha sucedido nada, ¿ok? Cuando no, porque bueno, menos no hemos, gracias a Dios, yo siempre digo, ojalá nunca lo utilices, nunca lo utilizo, so, sí. utilices tu seguro de salud para el examen médico anual y más nunca lo utilices, pero en caso que sí llegase a suceder, en caso de que sí tengas alguna situación comprometedora grave, o sea, de hecho yo le digo, bueno, hay planes de que las personas sí pagan de cero prima mensual, que me pasa con personas jóvenes sobre todo. No quiero pagar nada. Bueno, mira, según tus ingresos, esto sí, sí hay planes desde cero, como dice en la propaganda. Desde cero usted puede tener, sí existe, ¿no? Pero tienes un gasto máximo de $9.600. Y ya las personas, según esta, o por ejemplo, información como esta que estamos dando hoy, ya lo hacen consciente, ¿ok? Yo, Ante ese bill de $1.000.000, tú máximo vas a pagar 9.600. exacto. Y tú Hay, dices, hay wow, personas que de repente increíble. dicen, 9,100, eso es El 9.100. demasiado. Y yo le digo, ok, tú ante alguna emergencia, una hospitalización o una cirugía, ¿prefieres pagar $90,000 o 9,100? Ah, no, tú tienes razón. Porque si no tienes seguro, le va a tocar pagar 90,000. O quedas con un arreglo de pago hasta que, bueno, hasta que se seque el malecón. Porque es que es costosísimo. Y sí, y de hecho, yo he tenido experiencias con personas que, bueno, no han calificado por el seguro de salud y han tenido situaciones antes de poder contar con este beneficio. Y ojo, se los digo de verdad, o sea, es un tremendo beneficio. No importa cuánto estés pagando de mensualidad, y sé que no siempre es digerible el tema de los costos, pero miren, cuando tienen esas familias que han pasado por nuestras manos, así como dices tú, Mm, esas familias que, bueno, han tenido ciertas enfermedades complejas, pues, complicadas, es donde casi que dicen, bueno, gracias a la persona que crees. O sea, si eres católico, gracias a Dios que tuve esta cobertura. ¿Cuántas personas no nos mandan bendiciones? Ay, Dios mío, gracias a Dios te conocí. bueno, yo creo que ¿Entiendes? mira, a mí me Muchísimas. dicen desde que yo tengo una, es más, la voy a nombrar, ella es la señora Karina Cassidy, ella siempre me dice, tú eres mi ángel terrenal, porque yo siempre trato de buscarle la mejor cobertura para ella y para su esposo, y ellos han utilizado el seguro y los han entendido también, que ella dice, yo siempre me acuerdo de ti. Y no, y ella dice, eres tú y todo tu equipo, es más, yo soy parte de tu equipo. Yo soy la que lleva esa información. Sí, Y eso es lo entonces, bonito, de alguna forma, ¿por qué?
porque ya la persona, o sea, tú puedes caerle muy bien. Sí, me caes bien, qué chévere es mi agente de seguro. Ay, simpatiquísima. Qué bella. Pero, más allá de que seas simpática o no, es de la ayuda y de la educación que le hemos brindado durante todos estos años. Porque yo tengo clientes desde hace 6 años hasta el sol de hoy, ¿ok? Con esa misma intención de agradecimiento. No necesariamente porque lo han utilizado, pero sí porque ya entienden el beneficio que es para ellos. Que Correcto. con un copago de lo que sea que le corresponda, según su plan, ojo, otra cosa, por ejemplo, nosotras y las compañías le mandan siempre esta información. Yo sé que casi nadie lo lee. Porque es verdad, yo le mando que si el resumen de beneficios, estos son tus resumen de beneficios, esta es tu lista de proveedores. Y Y no no lo pasa leen, no nada, lo o sea, leen. no, hey, ¿y cuánto es que tengo que pagar? Igualito te llaman, Y no, igualito te escriben y uno, bueno, y uno siempre está ahí uno pendiente siempre de está sus ahí con el clientes. equipo de trabajo que es como que ese apoyo que le podemos dar día tras día, ¿no? Que a mí me parece importantísimo cuando no sabes nada. O sea, si tú llegaste aquí hace 5 meses con el paro humanitario, con cualquier estatus migratorio que te haya dado el beneficio de obtener esta elegibilidad para un seguro de salud, tú tienes que estar ahí para apoyarlo. O Sí. sea, tú agente, yo agente de seguro, asesora, ¿No? asesora. Y realmente sentirse bendecido porque al momento de llegar a necesitar cualquier servicio médico, es decir, bueno, mira, tengo un respaldo, tengo un seguro, una cobertura con la que yo puedo contar. Y que, no, así como se los dije al principio, como venimos de otras culturas, entonces este tipo de coberturas son ilimitadas. Aunque ustedes no lo crean, pero en Sí. serio, no tengo que pagar. No, no, tienes que pagar. ¿Y pero hasta cuánto? Siempre pero ¿hasta cuánto me cubre? Hasta 9.100, 200, que ese numerito que sale Sí, ahí, yo tengo un que es cliente, el de. yo tengo No, varios no, no. clientes que todos los años, bueno, Marica, ¿me sabes por qué te estoy llamando? Sí, para el gasto máximo de bolsillo, me dicen. Y yo, ok, vamos a explicarte otra vez el gasto máximo de bolsillo. Bueno, es que ese gasto máximo, por no ser un concepto conocido, es Sí, tenemos que repetir. y, No, bueno, y las personas lo confunden mucho lo que es el deducible, lo que es el gasto máximo de bolsillo, porque bueno, en nuestro país solamente escuchábamos lo que era un deducible y ya. Acá hay de repente, le digo, no, no, tu plan no tiene deducible. ¿Cómo que no tiene deducible? No, no tiene deducible porque hay planes que son así. Hay otros que sí tienen un deducible, hay otros que no, pero ajá, siempre, siempre vamos a tener un gasto máximo de bolsillo. siempre. Eso va a estar siempre establecido en el plan y también se los explico así, como que, bueno, tú tienes un deducible de $1.000, ¿ok? Y eso siempre va a estar dentro de tu gasto máximo de bolsillo. Ojo con o sea, es que el gasto máximo de tu bolsillo. Usted va a sacar así, Lo que usted va ¿cuánto es que? gastando Esto es lo máximo que yo voy a sacar por alguna durante el situación. año, correcto. Ah, no, pero si voy al médico, entonces tengo que pagar eso. No, 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 no. Eso es ante una situación de que tú entres al hospital en muchas ocasiones, de repente en dependencia del coaseguro que tú tengas, o sea, va a ser en determinadas circunstancias que tú vas a cubrir eso si es que llegases a utilizarlo. Porque hay personas que nunca, de verdad, nunca luego van al médico o nunca tienen una situación, gracias a Sí, Dios. yo por lo menos noté mucho este año, ahorita con este tema de las renovaciones, es que hay planes que están muy económicos, pero cuando tú vas y lees el resumen de beneficios te das cuenta que tienes que pagar un 50% por un servicio diagnóstico y muchas veces te dice después de deducible. Entonces, claro, por eso es muy importante como conocer eh, en qué situación está la persona, porque yo sí sé quiénes son mis clientes que de repente, mira, no, si yo me tengo que hacer un MRI cada cierto tiempo, un ultrasonido, O si no lo conoces porque es alguien que está es nuevo, preguntarle yo sí soy bien para intransigente. qué necesitas el seguro, porque quieres tener O un seguro yo les médico. hago preguntas que para algunas personas quizás sean incómodas, pero si yo veo que es una persona, son jóvenes, o sea, no sé, 30, entre 27 y 40 años, y siempre les pregunto, ¿ustedes piensan tener hijos más adelante? Entonces así como que, ay, bueno, eso le queríamos decir a nadie. Y yo no, a mí me tienes que decir todo. ¿Por qué? Porque de esa información que ustedes nos den, nosotros hacemos ese análisis. O Un sea, nosotros estudio, no, prácticamente nos sentamos a estudiar los nosotros no planes. le vamos a, o sea, por ejemplo, en nuestro caso particular, nosotros no es que, bueno, agárrate este seguro aquí, pero cuando vayan entonces al médico, cuando esa persona vaya a ir a hacerse un eco,
entonces va a pagar un 50%. No, no tiene Es sentido. mucho, es mucho. Uno sabe qué plan, qué compañía, o sea, qué sería lo mejor, o bueno, cuáles son las mejores compañías con los mejores proveedores en hospitales, porque ya sabemos que lo vas a utilizar. O sea, en ese caso ya uno Y va manejándole la algo, información. algo muy importante que sí debemos saber es que cuando los planes tienen copagos establecidos para las emergencias, Esos son uno de los que me encantan. son donde vamos a pagar una prima más alta, porque Ujú. por eso vamos a pagar más. Entonces, y no todo, tampoco todos los casos son iguales, porque a veces me llaman y me dicen, bueno, mira, a mí me refirió José Pérez, pero ¿por qué Ay, no José? te metas con José Pérez. Ese es mi cliente. Y bueno, ¿y porque él paga, no sé, $40 o tiene un gasto máximo de bolsillo de $3,000 y yo tengo un gasto de 9,100? Ajá, ¿cuánto es tu ingreso? No, son 60,000. ¿Y cuántos dependientes tienes? No, no tengo dependiente. ¿Y cuánto gana José Pérez? 30,000. ¿Y cuántos dependientes tienes? Dos. 5. Ajá, Mentira. ahí está la diferencia. Siempre hay una diferencia importante, siempre, en la estructura de la familia y en base a la estructura y el ingreso de la familia es como va a venir establecido todo lo demás. No siempre, y las personas no logran comprenderlo en algunas ocasiones porque es lo que pasa. Mm, Mira, bueno, yo tengo 2 hijos, ajá, 40,000 de ingreso, no va a ser igual para una persona individual. Ni Cor- los copagos van a ser iguales, ni los deducibles, ni los gastos máximos de bolsillo. O sea, el tema de las comparaciones con los seguros de salud aquí No, no aplica. O sea, lo puedo decir con total, con total experiencia. No aplica, no te compares con tu hermano que tiene 22, a la edad también influye. la edad, o sea, si Mira, era, si son muy jóvenes ujú, o si pasan los 60 años, el seguro empieza a quedar costosísimo. un poco más costoso. No te limita el tema de las edades, como que, por ejemplo, en nuestros países que era como que si eres mayor de 65, a mí me pasa hoy que mis Que tiene papás. 65. No. Ay, qué gracioso. Es que me mantengo muy bien, Ok. pero me sale más caro el seguro. Pero, por ejemplo, mis papás, que están en otro país, no los puedo asegurar en este momento, porque sus edades ya están limitadas. O sea, ya Pero no eso los cubre el ocurre seguro. allá. Claro, aquí Acá, no. aquí no, aquí podemos asegurar, mira, si tú te trajiste a tus padres a través de un paro humanitario o lo estás pidiendo simplemente porque, bueno, tú ya tienes un Un estatus migratorio ajuste, sí, o está haciendo un y ajuste tiene familiar, sí. 80 años, 75, 79, ellos califican, les cubre cualquier preexistencia. Entonces, como dice mi amiga María, no sientas miedo. Así mío al éxito. Puedes preguntar, Y son dudas frecuentes con respecto a eso, ¿ok? Porque, bueno, mira, y voy a pagar, mi papá realmente puede tener un seguro de salud. ¿O de qué forma? Porque él no va a trabajar. Entonces, bueno, pero tú lo vas a hacer vas a tenerlo dentro de tu declaración de impuestos. Sí, ok. Entonces puede ser un dependiente tuyo. Por más que tu seguro vaya a aumentar, y eso lo vamos a ver, entonces igual va a tener los copagos para él particulares dentro de tu seguro de salud. ahí es cuando uno saca las matemáticas. Bueno, sí, a lo mejor vas a pagar un poquito más, pero suma cuánto vas a pagar durante el año y qué pasa si le ocurre una eventualidad. Bueno, mira, ¿no? Vas a tener un gasto máximo de bolsillo y no una deuda, un bill médico súper alto. Lo que yo siempre les digo, y se los voy a decir aquí en este momento, Ya, que es me el encanta, momento. porque estamos como que tratando de, siempre les voy a decir, creamos este espacio para eso, para aclarar las dudas comunes, así como ella cuando llegó, que mira, Maray Bye, en Maray, bye. $600 y de repente que yo fui a la emergencia con mi hija y pagué ese 25% que me pareció un dineral, entonces es complicado entender que las personas lo entiendan. ¿Por qué? Si no saben, y vas a escuchar muchas cosas por ahí. O sea, las vallas, bueno, va pasando el autobús y te sale desde cero, agárrate este seguro. Pero realmente es algo que te va a funcionar. O sea, realmente lo entiendes. No, es que no aplica para todos los casos. Y para eso son este tipo de, por ejemplo, las asesorías, esta información, este espacio que estamos creando para que todo sea muchísimo más sencillo para ustedes. Y por eso lo invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, porque siempre vamos a tener información valiosa para ti. Hasta luego, bye. Bye.